Esta fue la primera verdad que me quemó la piel por dentro. No fue un error impulsivo, fue una claridad. La claridad de lo que no sentía desde hacía años, de lo que había olvidado que era ser tocada, no por obligación, sino por deseo. Me llamo Isabel, tengo 45 años y vivo en una casa demasiado grande, demasiado silenciosa, con un hombre que sabe construir imperios, pero que ya no sabe mirarme a los ojos. Ricardo es mi marido, un empresario brillante, siempre de traje, impecable, siempre con los dedos ocupados en el teléfono. Llega, duerme, respira a mi lado, pero no vive conmigo. Vivimos como extras en un matrimonio acristalado. La cocina está decorada con mármol frío, los cubiertos brillan. Y yo soy el bonito retrato en el marco de la pared, sin sonido, sin tacto, sin vida. Antes había risas en el pasillo, miradas cómplices entre el café y el vino. Había manos que me exploraban como si mi cuerpo fuera una tierra sagrada a ser desbravada lentamente. Hoy él duerme de espaldas con el celular apretado como si fuera el corazón que prefiere llevar fuera del pecho. Todavía le cocino sus platillos favoritos y los dejo enfriar. Todavía sonrío en las reuniones con sus clientes, con vestidos ceñidos y sonrisas aún más apretadas, pero por dentro soy solo un contorno, como si alguien hubiera trazado lo que fui un día, pero nunca lo hubiera rellenado de nuevo. Y entonces llegó la primavera, y con ella Mateo, el hijo de Ricardo de su primer matrimonio, de 22 años. Vino a pasar unos días en casa, como siempre hacía en las vacaciones, pero esta vez llegó diferente, más alto, más denso, con una voz que ya no era de niño, y unos ojos que me vieron. De verdad. Él nunca me llamó madrastra, siempre fue Isabel. Antes no me importaba, pero aquella mañana, cuando dijo mi nombre con un calor que me atravesó el estómago, algo despertó. Estás guapísima hoy, dijo. Llevaba mi bata de satén blanco, la cinta atada distraídamente a la cintura. La tela abrazaba mi cuerpo como si fuera un recuerdo. El escote cedía un poco, no por intención, sino por diseño. Sus ojos bajaron y se posaron por un segundo en el hueco de mi clavícula. Ese espacio que Ricardo no tocaba desde hacía más de una década. Me reí. Una risa insegura. Me puse el cabello detrás de la oreja. Fingí que era solo gentileza, pero algo quemaba allí. Una luz cálida atravesando el cristal, como si esa parte de mí hubiera sido finalmente notada. Después de eso, empezó a aparecer más en la cocina con pequeñas excusas. «Necesitas ayuda con el vino», decía, pasándome el abridor con los dedos que siempre rozaban los míos, un segundo más. Y yo empecé a usar telas más suaves, blusas con escote en V, ropas que había olvidado en el fondo del cajón, esas que conocían mis curvas como viejas amigas. Mi cuerpo aún recordaba cómo era ser deseado, y él parecía saberlo también. Una noche nos sentamos en el sofá, solo nosotros dos. La luz del televisor parpadeaba, nuestras rodillas casi se tocaban. Me contó historias de la universidad. Me reí más de lo debido. Incliné mi cuerpo sin darme cuenta y sentí la forma en que me miraba, no como una mujer casada, sino como un atardecer que quería mirar más de cerca. Esa noche no dormí. Me di vueltas de un lado a otro en el vacío junto a Ricardo, más helado que nunca. Mis manos se deslizaron por la piel de mi propio cuerpo, lentas. Y en mi mente no eran mis manos, eran las de él, las manos que me miraban incluso antes de tocarme. A la mañana siguiente, Mateo se acercó en la terraza. «Te mereces sentirte viva», dijo. «No amada, no adorada, viva». Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que lo que estaba sucediendo entre nosotros ya no era inocente y tampoco era pasajero. Las mañanas comenzaron a pulsar diferente, el ruido de la cafetera, la luz escurriéndose por los azulejos y los dedos de él entregándome la taza con un toque casi susurrado. Él no pedía nada, pero preguntaba con la mirada, ¿vas a decir que no? Y yo, no decía. Dejaba que me siguiera a la despensa, al jardín, al silencio. La forma en que sus ojos recorrían mi cuerpo, desde la curva de mi cintura que aparecía cuando me estiraba hasta la tela de la bata que bailaba entre mis muslos cuando subía las escaleras, me hacía recordar que aún existía alguien dentro de mí que quería ser descubierta. Un día de lluvia fina,
entró en la sala lentamente. Llevaba un camisón ligero, un cardigan por encima sin sujetador, jazz bajo de fondo, la luz cálida como miel. Se acercó, me miró y dijo, recuerdo que te encontraba hermosa cuando era pequeño, pero no entendía por qué. Y ahora, entiendo. ¿Entiendes qué? Pregunté, mi voz un secreto entreabierto. Entiendo. Es la forma en que estás en el mundo, Isabel, como si fueras un misterio que solo puede ser desenvuelto con calma. Me levanté demasiado rápido. Fui al fregadero. Fingí lavar una copa. Él se acercó de nuevo, cerca. El calor de su cuerpo rozó mi espalda y me arqueé. Sutil. Justo lo suficiente. Su mano tocó mi espalda justo en el punto donde la tela casi besaba la piel, temblaba. Y cuando me giré, los rostros demasiado cerca, vi en sus ojos la pregunta, ¿quemar? ¿Esto es real? ¿Me quieres o es solo nostalgia de quién fui? Incliné mi rostro solo un poco y él me besó, no como un secreto, sino como una confesión. Allí en la cocina de la casa, donde nadie me veía, pero alguien finalmente me veía por completo. Y aquello era solo el comienzo. Después del beso, el mundo no se desmoronó. No hubo truenos ni puertas golpeando, solo silencio. Un silencio nuevo, pesado, lleno, casi sagrado. Esa noche no hubo sexo, pero hubo toque. Toques que ardían más que cualquier desnudez. Manos que exploraban como quien reza, como quien redescubre el mapa de un territorio olvidado. Mis caderas, mi cintura, el punto exacto donde las costillas ceden espacio a la carne suave. Dormí en sus brazos, de espaldas a su pecho, el calor de su mano reposando firme sobre mi vientre como un pacto sin palabras. Por la mañana preparé café, como siempre, tortillas, tostadas, frutas. Solo que el lazo del delantal estaba más apretado de lo normal. La orilla del camisón danzaba sobre mis muslos mientras caminaba por la cocina. Y sentía su mirada siguiéndome, no con prisa, sino con sed. Entró despacio, se detuvo, me miró como quien acaba de despertar de un sueño hermoso. Soñé contigo, dijo. Pero estaba despierto. Le extendí la taza. Nuestros dedos se tocaron de nuevo, suavemente, prolongado, lo suficiente para arder. En los días que siguieron, Mateo casi no salió. Rechazó invitaciones de amigos, ignoró notificaciones en el celular. Prefería la cocina conmigo que el bar con sus compañeros, el silencio conmigo que la fiesta afuera. Ricardo no llamó, no envió mensajes, no preguntó si estaba bien. Estaba en otro congreso, viajes de negocios, palabras vacías como un guión mal ensayado. Empecé a dormir con la puerta sin llave. Él nunca la cruzó, pero sabía. Sabía que la invitación ya había sido hecha. La tensión entre nosotros era tan palpable que bastaba una mirada y el aire cambiaba. Nuestros cuerpos se convirtieron en brújulas, uno siempre sintiendo la presencia del otro. Y cada movimiento mío era un susurro de permiso. Una tarde cálida, fui a regar las plantas del jardín. Me puse un vestido de algodón ligero, color arena mojada, sin sujetador, sin protección, sin defensas. La tela se pegaba a mi espalda sudada y cuando me incliné sobre la lavanda, sentí el aire detrás de mí, comprimirse. Él estaba allí sin hablar, solo mirando. Como quien presencia un milagro. «Hueles a lavanda». «Y a calor», dijo con voz ronca. Me reí de lado. «Eso ni siquiera es un olor». «Ahora lo es». Su mano se posó en la base de mi columna, ligera, como un pensamiento que se escapa antes de la censura. Me giré despacio y nuestros rostros se encontraron otra vez. Su respiración descendía por mi cuello como un secreto y sin preguntar, me besó de nuevo. Esta vez sin piedad, sin espera, como si el mundo fuera a acabar después del siguiente latido del corazón. Sus manos me agarraron por la cintura con una delicadeza cruda. Mis muslos se abrieron por instinto. El vestido subió revelando la piel que no veía el sol desde hacía mucho tiempo. Me levantó sobre el mostrador de la cocina, donde antes picaba verduras, y allí, con mis rodillas alrededor de él, el tiempo se detuvo.
Su boca buscó la curva de mi cuello. Sus dedos exploraron mi espalda, como si buscaran historias escritas en la carne. Y yo me dejé leer. Cuando él se detuvo, la boca roja, la mirada oscura, la respiración entrecortada. Susurré, no podemos seguir. Él asintió, pero no retrocedió. Esa noche no nos tocamos, nos sentamos frente a la chimenea y él me contó que fue criado por una madre ausente, que siempre se sintió invisible, que su padre lo trataba como un proyecto, no como un hijo. Yo le conté sobre el aniversario que Ricardo olvidó, sobre el primer, te amo, que nunca más dijo, sobre el día en que me volví invisible, incluso viviendo dentro del espejo. Él no lloró, yo tampoco. Pero había ternura en cada silencio. A la mañana siguiente, el hechizo empezó a deshacerse. Mateo empezó a hacer las maletas. Cada camisa doblada como un adiós. Cada objeto guardado con una tristeza mansa. Me quedé en la puerta viéndolo desaparecer en pequeñas partes. Me miró sin sonreír. Debo irme, dijo. Lo sé, respondí, pero tengo miedo. Me acerqué, tomé su mano. Yo también. Juntamos las frentes. Respiramos juntos. No quiero olvidar, susurró. No lo harás. Y él me besó. Suave. Final. No un inicio, un entierro. Y entonces se fue sin drama, sin promesas, sin lágrimas, solo el vacío. Al final del día, escuché el coche de Ricardo en el garaje, puntual, como siempre. Entró sonriendo, habló de aeropuertos como si nada hubiera pasado. Yo sonreí, hice los gestos correctos, pero mis ojos nunca más buscaron los suyos. Él no lo notó, nunca lo nota. Durante la cena, sirvió vino. Brindó solo. ¿Todo bien?, preguntó con un retraso de años. Todo, mentí, y el telón se cerró de nuevo. Pero dentro de mí algo se había quedado abierto, algo vivo, algo que ya no sabía cómo callarse. Los días siguientes parecían normales, demasiado normales. El sol entrando por las cortinas, café caliente. Ricardo leyendo periódicos sin mirarme. Pero dentro de mi pecho, el silencio respiraba más fuerte que nunca, como si algo hubiera sido despertado y ahora se negara a dormir de nuevo. Volví a usar los vestidos antiguos, esos que danzaban alrededor de mis piernas como si estuvieran hechos de viento y secreto. Dejaba los botones del escote más sueltos. No para provocar a nadie, sino para recordarme que yo todavía estaba allí, todavía tenía un cuerpo y ese cuerpo aún sabía sentir. Me gustaba como la tela suave rozaba mis muslos al caminar, una sutil caricia que me recordaba la piel que había sido tocada. Cierta tarde, subí al desván buscando una caja de fotos antiguas. Encontré otra cosa, un manuscrito mío escrito hace años, un borrador de un libro que nunca envié, o mejor dicho, que envié, pero nunca obtuve respuesta. Lo guardé, lo olvidé. Bajé con él en las manos, el corazón latiendo con sabor a tiempo. Abrí algunas páginas y reconocí a una mujer allí, una mujer con fuego, con voz, con sueños que aún no habían sido doblados como servilletas sobre una mesa de cena. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama, mirando al techo, escuchando la respiración de Ricardo. Parecía mentira que aquel hombre alguna vez me hubiera hecho el amor en el suelo de la cocina entre risas y pan fresco. Ahora él solo dormía y yo solo existía. Al día siguiente, bajé a tomar café y encontré algo inesperado sobre la encimera. Un pequeño paquete envuelto en papel pardo, sin remitente, solo mi nombre escrito a mano. Abrí. Dentro había un pendrive y una nota. Escucha con auriculares cuando estés sola. Esperé a que Ricardo saliera. Subí a la habitación, cerré la puerta, me puse los auriculares y la voz de él. Mateo. No hablándome a mí, sino leyendo extractos de mi manuscrito antiguo con calma, con reverencia, como si cada palabra fuera una parte mía que él quería devolver. Ella andaba por la casa como quien anda dentro de su propio silencio, pero sus pies aún sabían bailar. Bastaba una invitación que viniera sin prisa. Él leía con la voz baja, íntima,
casi un susurro contra el lóbulo de mi oreja. Lloré sin sollozos, sin drama. Lloré como quien sangra por dentro, pero no era dolor, era alivio. Él había leído aquel libro, aquella versión de mí que ni yo recordaba ya. Y ahora él me la devolvía con su propia voz. Sentí un escalofrío que no era de frío, sino de reconocimiento, un mapa de mi propia esencia que se desplegaba ante mí. Esa tarde fui al jardín, descalza, con un vestido ligero y la espalda sudada. Me senté bajo el sol, cerré los ojos y dejé que el mundo me tocara, el viento entre los senos, el calor en los muslos, el olor de las flores, recordándome que tenía piel y esa piel merecía ser sentida. Dejé que la brisa jugueteara con la tela de mi vestido, revelando y ocultando las curvas de mis piernas, una danza silenciosa solo para mí. A la mañana siguiente recibí una llamada. Era del antiguo editor que había rechazado mi manuscrito. Hola, Isabel. Silencio. No sé cómo decir esto, pero hubo un malentendido. Su historia llegó a las manos correctas y tenemos interés en publicar. Me quedé muda. Alguien, un joven, compró los derechos de su borrador antiguo, alegando que quería regalarlo a la mujer que lo escribió, pero la editorial lo leyó. ¿Y usted todavía quiere verlo publicado? Cerré los ojos. Mateo. Él había encontrado mi texto y lo había comprado sin decirme nada. No respondí de inmediato, pero en ese instante algo dentro de mí gritó, sí, quiero. Quería no solo el libro, quería mi voz de vuelta. Esa noche, cuando Ricardo durmió, fui a la habitación de huéspedes, donde Mateo había dormido. Me senté en la cama, pasé los dedos por las sábanas, todavía con su olor. Pero a diferencia de antes, no lloré. No deseé volver en el tiempo. Simplemente agradecí, porque en aquella habitación había renacido, aunque él se hubiera ido. Y yo estaba lista para quedarme. Los días que vinieron después parecían tranquilos, pero había una corriente por debajo de todo, como si mi vida fuera un lago espejado y solo yo viera las grietas en la superficie. Ricardo volvió a tocarme de leve, manos distraídas en el hombro, un beso rápido en la frente. Pero ahora yo percibía la diferencia entre toque y presencia, entre rozar y sentir. Yo sonreía, como siempre, hacía café, regaba plantas, respondía mensajes de gente que preguntaba por cortes de pelo, no por heridas. Pero por dentro algo se había encendido y no se apagaba más. El aire se sentía diferente en la casa, ya no era solo el silencio de la ausencia, sino el eco vibrante de la vida que había renacido en mí. A veces tomaba el celular, pasaba el pulgar sobre la pantalla oscura, como si el nombre de él pudiera aparecer por milagro. No aparecía, pero yo sentía. Sentía que él todavía pensaba en mí, porque el tipo de intimidad que tuvimos no cabe en un adiós simple, no se cierra con cremallera. Era una huella invisible, un suave calor en mi piel que recordaba cada roce, cada mirada. Los vestidos que usaba ahora, más ligeros, con la espalda descubierta, no eran solo una elección de vestuario, eran una declaración silenciosa de esa nueva piel, esa que ya no se escondía. Fue en una mañana tibia que todo giró, la campanilla sonó. Fui hasta la puerta, aún con el cabello recogido de cualquier manera, la camiseta fina pegándose a la espalda por el calor. Y allí estaba ella, alta, tacones finos, cabello perfecto, una sonrisa de cuchillo. Hola, soy la madre de Mateo, dijo. Mi estómago se encogió. No veía a Marisol, la madre de Mateo, desde los tiempos en que él aún era un muchacho. Entró sin invitación, como quien cree que todavía tiene las llaves, y dijo con un aire ensayado, vine a visitar, a matar la nostalgia, ¿sabes cómo es? Yo no sabía. Mateo apareció en el pasillo, se detuvo. Mamá, dijo. Ella sonrió más, como quien echa perfume en una herida abierta. Pensé que te alegraría verme. Él no respondió. La mirada de ella recorrió la sala, después cayó sobre mí, rápida, evaluadora. Y entonces se posó en Mateo. Veo que tú e Isabel están cerca. La frase era un veneno envuelto en azúcar. Nos congelamos. Ella rió. Dulce como ácido. Relaja, querido.
No vine a estropear nada. Solo a recordar que todavía tienes otra familia. Se volvió hacia mí. ¿Y tú ya le preguntaste a Ricardo cuántas veces me sigue llamando? Y salió como un vendaval que no derriba muebles, pero arranca el aire de la casa. La puerta se cerró, pero el daño quedó. La noche cayó despacio. Con ella el peso de lo que fue dicho, de lo que fue insinuado. Mateo y yo no hablamos, pero yo lo sentía mirándome de lejos, de dentro, hasta que él dijo, no me importa lo que ella dice. Ni a mí, respondí, pero sabíamos, no era tan simple. La tensión se extendía entre nosotros como un velo invisible, cargado con las palabras no dichas y los miedos recién despertados. En esa madrugada él vino hasta mi puerta, no golpeó, apenas esperó. Abrí, él entró, sin palabras, sin promesas, se acostó a mi lado. Y por primera vez, nuestros cuerpos no solo se encajaron, se reconocieron. Mi piel se pegó a la suya como respuesta. Mis rodillas buscaron las suyas en la oscuridad y su mano se posó en mi cintura, como quien ya conoce el camino de vuelta a casa. Besó mi cuello. Nos quedamos allí sin sexo, pero con un tipo de desnudez más profunda, la de ser visto sin armaduras. En la quietud de la noche, sentí su aliento en mi clavícula, un aliento que era un juramento silencioso de que, a pesar de todo, estábamos juntos en ese momento. A la mañana siguiente, la brisa entró antes del sol. Me levanté despacio, fui hasta la terraza, abrí las ventanas, dejé que el aire fresco tocara mi rostro, mi piel aún caliente de la noche. Susurré al viento, gracias. Pero no para él, para mí, porque ahora yo era la mujer que no se dejaba desaparecer más. En aquella mañana, después de la brisa y el silencio, volví para el cuarto. Mateo aún dormía, un brazo echado sobre la almohada, los cabellos revueltos, como si el sueño hubiera sido una confesión. Lo observé por algunos segundos y sentí algo que no era dolor, era ternura. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas, pintando sombras suaves sobre su cuerpo, un cuadro íntimo que atesoraría. En la cocina preparé el café despacio, el sonido de las rebanadas de pan tostándose, el olor del café fresco, el ruido delicado de las tazas. Todo eso me recordaba que aún existía una vida allí, aunque estuviera cambiando de forma. Mateo bajó con ojos profundos, vistiendo la misma camiseta del día anterior. Me senté frente a él. Había un cuidado nuevo en el silencio, como si cualquier palabra dicha muy alto rompiera algo precioso. Tengo que volver a la universidad, dijo. La frase era simple, pero cargaba el peso de 1000 despedidas. Lo sé, respondí. No quiero. Yo tampoco. Él respiró hondo, miró la mesa, pasó los dedos por las migas de pan, después encaró mis ojos. Tenemos que parar, ¿verdad? Demoré para responder. Pero respondí, no ahora. Dame un día más, pedí. Solo hoy. Y él se quedó. Aquel día fue un ritual. Hicimos todo como si fuera por última vez. Caminamos hasta el parque, nos sentamos en un banco escondido entre árboles viejos. Fingimos que éramos solo una pareja más sin apellido, sin reglas, sin pasado. La brisa soplaba mi vestido ligero contra mis piernas, y por un momento, me sentí verdaderamente libre. Al final de la tarde, volvimos a casa, cocinamos juntos, reímos y por algunos minutos el mundo entero cupo dentro de la cocina. Por la noche me bañé. Vestí un camisón fino de tela antigua, color de vino diluido en agua. Mis senos se marcaban bajo la transparencia, pero no los escondí porque no había más que esconder. Me sentía desnuda de una manera que era más que piel, era alma. Él me esperaba en el cuarto, sentado en el borde de la cama, las manos en el regazo, los ojos pesados. Me acerqué, me paré frente a él, tomé sus manos y las llevé a mi pecho, no como invitación, sino como respuesta. Él me miró como quien pide perdón antes de tocar, pero ya era tarde. Mi cuerpo ya había sido de él desde la primera mirada que me hizo respirar de nuevo. El camisón se resbaló de mis hombros, bajó despacio, como un pétalo cansado de fingir ser flor. Quedé desnuda. Él no sonrió, no habló, apenas respiró más hondo,
como si ver mi cuerpo fuera un milagro que dolía. Me acostó en la cama con la reverencia de quien toca una reliquia y me adoró en silencio. Sus dedos trazaron mis costillas como quien recuerda. La boca recorrió el valle entre mis senos, la curva de mi vientre, el arco de mis muslos despacio, con hambre mansa, como si cada parte de mí guardara una palabra que él necesitaba memorizar. Y cuando por fin él entró en mí, no había prisa ni culpa, apenas entrega. Hicimos el amor como si estuviéramos escribiendo un último capítulo y después nos quedamos en silencio. Nuestros cuerpos aún entrelazados, la piel pegada por la levedad del sudor. El cuarto olía a piel, a toque y a nostalgia anticipada. A la mañana siguiente, él hizo las maletas, esta vez sin dudar. Dobló cada prenda como si quisiera preservar el perfume de la noche anterior. Me quedé en la puerta. No lloré, pero temblé. Va a ser difícil, dijo. Lo sé. Voy a recordar. Yo también. Nos abrazamos, besé su frente y dejé que se fuera. Sin cadenas, sin promesas, él partió y yo me quedé allí de pie, con el alma abierta, con el cuerpo marcado por manos que no tenían más donde posarse. Esa noche, Ricardo volvió, como siempre, con la misma charla, el mismo beso en la mejilla, la misma ausencia disfrazada de rutina, pero había algo diferente en mí y él no lo notó, porque él nunca notaba. Después de que Mateo se fue, el silencio en la casa cambió de tono. Antes era vacío, ahora era lleno de memoria, lleno de su olor, lleno de mí. Yo continué viviendo, lavando platos, regando plantas, doblando ropas que nadie más veía, pero cada gesto ahora cargaba una conciencia nueva. Yo estaba allí por elección, no más por hábito. Ricardo seguía con su vida, reuniones, viajes, llamadas. A veces me miraba y decía, estás diferente. Y yo sonreía, no porque él lo notara, sino porque él lo percibió demasiado tarde. En aquel mismo mes, decidí pintar el cuarto de huéspedes, no para borrar a Mateo, sino para dar a las paredes un nuevo comienzo. Cambié las sábanas, puse un jarrón de lavanda en la ventana y, por primera vez en años, dejé que aquel cuarto respirara otro aire. Empecé a escribir de nuevo. Nada ambicioso. Frases sueltas, memorias, señales de que mi voz aún estaba viva. En una tarde tranquila, llegó un paquete sin remitente. Dentro, un libro, tapa dura. Título en relieve, La mujer de la casa silenciosa. Mis dedos temblaron. Abrí directo en la página de la dedicatoria, para la mujer que me mostró que el silencio no es ausencia, sino eco de todo lo que nunca fue dicho. Y para todos los que un día necesitaron ser vistos, yo los veo. Cerré el libro con las manos temblorosas y lloré. No por él, no por mí, sino por ser recuerdos el uno del otro que aún viven en páginas. En las semanas siguientes, dormí en el cuarto de huéspedes. Ricardo no cuestionó, nunca preguntaba nada, apenas aceptaba mi ausencia como aceptaba el tiempo sin interés, sin esfuerzo. Cambié contraseñas, bloqueé notificaciones, reorganicé cuentas. Él no lo percibió o fingió no percibirlo. Una noche, él habló por teléfono en el despacho. Yo pasaba por el pasillo, la puerta estaba entreabierta y oí, Marisol. Continué andando sin parpadear, sin parar, porque yo ya sabía. Al día siguiente, me desperté temprano, abrí las ventanas del cuarto, dejé que el sol me tocara como una bendición. La brisa desordenó mi camisón ligero, me hizo cosquillas en los muslos, escondió y reveló mis senos bajo la tela fina. Y por primera vez me sentí libre, no por estar desnuda, sino por no necesitar más esconderme. Miré para el espejo del pasillo. La mujer que me encaraba tenía cicatrices, pero también tenía luz. Bajé las escaleras, hice café y me senté para escribir. No una carta, no un adiós, sino el inicio de algo nuevo. Meses después, dejé la casa con pocas maletas, ninguna explicación. Fui para un villorrio a la orilla del mar, pequeño, silencioso. Alquilé una casa modesta, pinté las paredes de blanco y azul. Abrí una pequeña librería. Se llamaba Página Nueva. Yo misma arreglaba los estantes,
hacía café para los lectores y leía extractos de mis libros favoritos para los clientes que paraban solo para descansar del mundo. Un día, entre cajas de reposición, un muchacho entró. ¿Tienes algún libro para la mujer que olvidó cómo soñar?, preguntó. Lo miré, joven. Ojos castaños, sonrisa tímida, pero había algo en la manera como él me miraba, como quien reconoce, como quien ve. Entregué a él el ejemplar de Mateo. Él leyó el título. Sonrió. Nunca oí hablar. Ahora vas a oír, respondí. Él salió, pero me dejó algo. La certeza de que, incluso si el amor no vuelve, la mirada puede. Y a veces basta ser vista una vez para nunca más desaparecer. Me quedé allí detrás del mostrador, respirando entera. Me había perdido, había sido borrada, me había confundido con el papel de esposa, de objeto, de función. Pero ahora yo era Isabel, no porque alguien me dio nombre, sino porque yo misma escribí el mío. Y mientras el mar susurraba del lado de fuera, yo entendí, amor sin atención se convierte en hábito. Atención sin amor se convierte en tentación. Pero entre los dos vive la libertad. Y la libertad es donde una finalmente se encuentra.